noche. Póngase en pie, si lo puede pararse, y abra su Biblia en el libro de Romanos. Romanos capítulo 1. Y vamos a leer del verso 9 al verso 17. Romanos 1, del 9 al 17. Y dice así: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Que el Señor bendiga su palabra. Puede sentarse. Vea que nos sigue hablando la escritura de fe. Y es que, hermanos, la palabra de Dios es clara. Imagínense que para ser agradable a Dios, para que nuestras oraciones sean oídas por Dios, tenemos que tener fe. Porque sin fe es imposible. O sea que los que no tienen fe, como que Dios los deja ya. Porque uno de los requisitos es tener fe. El título del sermón: el evangelio es dinamita en Dios. ¿Sabe lo que es la dinamita? Es un explosivo altamente poderoso que destruye cualquier edificio, cualquier vehículo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es tan fuerte. Bueno, así es la palabra de Dios. Pero para que esa palabra sea poderosa, ¿qué tengo que tener yo? Fe. Y entonces el apóstol Pablo nos enseña algunos aspectos que él reconoce y quiere que la iglesia, que usted y yo, andemos en ellos. Primero, Pablo dice que él fue llamado para el evangelio. Usted y yo fuimos llamados por el Señor también para servirle. A veces es un error decir: no, el Señor llamó. Sí, el Señor da dones y da ministerios, y a unos llama para pastores, otros evangelistas, a otros profetas, maestros, etc. Pero el propósito de Dios, que nosotros conozcamos la palabra, es para que saquemos de las tinieblas
a tanta gente que está en oscuridad, que anda en brujería, que anda en hechicería. Usted ve, uno anda ahí en San José y por todo lado le dan papelitos, visite al brujo, visite a la bruja. Y a tanta gente la agarran, primero le sacan la plata y el que va ahí lo cargan de demonios. Pues que no crea que se tiene un contacto con un brujo o una bruja, salió marcado de ahí. Porque ellos no tienen luz. La luz la tenemos los que andamos en el camino de Cristo. Amén. Amén. Y por eso no podemos callar. Entonces, Pablo reconocía que él, antes de haber sido llamado por el Señor, perseguía a la iglesia. Era como algunos de nosotros que quizá en el pasado éramos tan católicos que nos peleábamos con los evangélicos. Y cuando fui a ver a mi cuñado, le recordé lo que él era, lo exhorté y le dije, arrepiéntete, porque él era evangélico, iba a una iglesia, y cuando empezó el novio con mi hermana, yo no quería que fuera su novio, porque le dije, ese es evangélico, es pandereta. Y le decía, ¿y nosotros qué? ¿Cuál es nuestra familia? Entonces, prácticamente este hombre, yo lo obligué que si se casaba en la iglesia católica. Y él se casó en la iglesia católica, pero él nunca volvió a la iglesia evangélica. Y estando ahí el martes le decía, recuerda tus raíces. Pero hermano, es donde uno ve lo que es la palabra. Y el hombre que se desvía, mire, nosotros que hemos conocido al Señor, que el Señor nos ayude para ir siempre adelante, siguiendo sus pasos. Amén. Porque la Biblia dice que cosa tremenda es caer en manos del Dios que vivo. Y nosotros tenemos un Dios vivo. Un hombre que el día que cumplía 63 años, también joven, se quedó en blanco. Andaba visitando a un amigo, tuvo que dejar el carro ahí en la casa del amigo, porque no sabía ni cómo se llama, ni para dónde iba. Y de hecho cuando llegué, y aparte de ser mi cuñado, por varios años fuimos compañeros de trabajo. Yo lo había colocado donde él trabajaba, un hombre muy trabajador, y era administrador de una finca, y yo era el contador general de la finca. Y cuando llegué no se acordaba. Me preguntó, ¿y vos quién sos? Imagínense su condición. Así, de la noche a la mañana le apareció un tumor en el cerebro y lo tienen ahí para operarlo. Pero lo llevé, le dije, ¿quieres que ore por vos? ¿Te quieres arreglar con el Señor? Porque cuando llegué a verlo, en los últimos 2 años, él se hizo de un amante. Visita a mi hermana, llevarle la comida cada 8 días. Se queda un día ahí, pero se va. Mi hermana le ha perdonado, ¿verdad? Ese estilo de vida, y el hombre siguió en la fiesta, pero ahora se cumple lo que dice en la Escritura, que la paga del pecado, ¿saben qué es? Muerte. Y solo que el Señor tenga misericordia podría salir de ahí, pero está así, como uno dice, y uno dice, qué increíble, cómo la gente, es muy fácil decir, yo soy cristiano. La mujer que estaba ahí cuando yo empecé a orar,
No, nosotros somos cristianos. Así. ¿Y a dónde van? Y así a media hora me han dicho, ahora en la mañana el hijo lo llevó a misa. Lo sacó y lo llevó a misa. ¿Son cristianos? Un cristiano, hermano, hermana, aún estando en lo peor de su vida, tiene que seguir por fe, creyendo que Jesucristo lo sostiene de la mano. Amén. Y no porque estoy ahí, que no sé ni quién soy, me lleva de aquí para allá. No. Uno debe ser claro qué es. Pablo perseguía a la iglesia, pero cuando fue llamado por el Señor, él en obediencia empieza su ministerio. Dice, cuando oí la voz de Dios, recuerda que Pablo iba en un caballo, cayó del caballo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quedó como ciego por 3 días y el Señor le dio instrucciones y de ahí el famoso Saulo de Tarso se convirtió en una ovejita para el Señor. Ya no andaba matando cristianos, sino estaba predicando de Jesucristo. Es lo que nos toca a usted y a mí. Si llegamos realmente al Señor, tenemos que hablar de ese Señor que conocemos, como está haciendo Milena y toda su familia, Álvaro, todos ahí, Luis, que estaba al principio temblando y llorando, pero cuando le llegó la fe del Señor, su vida cambió. Y así cada uno de nosotros tenemos que confesar que Jesucristo sana, salva y liberta. Hay miles, millones de personas atadas por los demonios. Usted ve qué daño están haciendo los demonios hoy en día en tantos niños que están siendo atacados. Hay países donde los niños se los roban para quitarle alguno de los órganos, para venderlos, y el niño, el cuerpo aparece mutilado. Ahí lo encuentran las autoridades. ¿Usted cree que ese es el plan de Dios? No. Es la obra de Satanás. ¿Y todo por qué? Porque el mundo está hechizado. El mundo está embrujado. Y nosotros los cristianos tenemos que dar la pelea. Si el demonio viene y embruja a alguien o lo hechiza, lo lleva para donde él quiere. Y son de esos casos que oímos que atacan a la esposa, o al revés, la esposa endemoniada ataca al marido y luego el demonio le dice quítase la vida y terminan suicidándose. ¿Por qué? Porque el que gobierna es ese espíritu inmundo que vino a robar, a matar y destruir. Pablo dice que él no oyó la voz de Dios, pero él había leído en Hebreos 9, ahora bien, hay un primer pacto, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Era lo que la gente hacía antes. Pero el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa, los panes de la preposición. Pablo entiende, cuando ya empieza a caminar con el Señor, que Jesucristo vino a cambiar todo esto. Y en el verso 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esa